La noche desértica entre el miedo y el deseo, un encuentro que marcó destino. El fuego crepitó en la llanura, el aire olía a queroseno y a pólvora quemada. El viento traía consigo un rastro de jazmín que no pertenecía al desierto, y un sabor metálico en la lengua de quien oliera más de cerca. Él la encontró junto a la sombra de una roca, las botas hundidas en tierra que había guardado ceniza la semana anterior. Había algo extraño en la forma en que ella apretaba el rosario del revés, como si las cuentas no contaran oraciones sino códigos. En la alforja que colgaba de su cela apareció una carta con su nombre escrito a mano, una letra que él recordaba de una mala noche en la estación de telégrafos. 3 semanas antes, el rancho de Mateo había ardido hasta quedar en cenizas, lo que convirtió su mundo en polvo y promesas rotas. Ella miró la carta, levantó la barbilla y dijo con voz afilada: «Vengo con noticias y con deuda». Él tragó saliva, sintió el peso de la Winchester en su espalda y preguntó con voz cortada: «¿Qué clase de deuda te trajo hasta aquí?» ¿Era ella una salvación disfrazada de pecado o una trampa envuelta en perfume de flores? Lo que empezaba como búsqueda se convertiría en una misión que quemaría reputaciones y juntaría 2 destinos en la pólvora. La sospecha creció como calor bajo la piel. Ella, que se presentó como Elena, tenía manos perfectamente cuidadas contra la tierra áspera del desierto y vestía un chal que parecía comprado en la ciudad, no hecho para limpiar cenizas ni para montar días seguidos. Su voz era serena, su mirada perfecta, y sin embargo había hollín bajo una uña, un gesto que no concordaba con la apariencia. Mateo la observó mientras encendía una pequeña lámpara de aceite, y notó que su perfume, un jazmín dulce, escondía el olor de cuero viejo. Rosa, la mujer que regentaba el salón, lo había advertido sobre mujeres que llevaban 2 rostros. «No te fíes de lo que brilla», le dijo una tarde, mientras servía café espeso con mano firme. En el pueblo corrían rumores sobre don Álvarez y sus negocios con el agua. El telegrama que llegó la semana del incendio mencionaba una transferencia sospechosa a un banco local, y la palabra «mina abandonada» apareció en tinta tachada. Mateo se preguntó por qué una carta con su nombre había viajado hasta manos de alguien que juraba devoción y tan pronto lo acompañó en la oscuridad. La incongruencia ardía más que el sol al mediodía. Una mujer que olía a iglesia, pero que conocía los pasillos de las finanzas sucias. El objeto que vinculaba todo apareció en la tercera noche, cuando el viento trajo un papel chamuscado entre las lonas del establo. Era una carta, doblada, con el sello de la empresa de agua de don Álvarez y una inicial escrita a lápiz. Elena sostuvo la carta con dedos que no temblaron y la deslizó hasta que Mateo pudo ver la dirección y la firma, una letra que él reconoció de un viejo socio traidor. La reacción fue visceral, la rabia se le encendió en el pecho como una segunda llama. «Esto me pertenece», dijo Mateo, la voz tan baja que apenas rompió el silencio del corral. Elena sonrió con una calma que enfrió su ira. «Entonces reclamémoslo». Había un fragmento de madera quemada cosido a la carta, un pedazo de la viga del granero que había sido el corazón de su rancho. Mateo tocó la madera y el recuerdo de su padre atornillando una placa en la puerta llegó tan claro que dolió. En ese momento entendió que la carta no era solo prueba, sino promesa. El olor a papel quemado le subió a las fosas nasales y la lengua le supo a ceniza y victoria por igual. La vida de Mateo antes del incendio se había forjado entre herraduras y juramentos. Nació en una cabaña al borde de una mina abandonada, hijo de un hombre que trabajó como capataz y de una madre que cosía mantas en las noches de invierno. Desde joven aprendió a montar y a leer el cielo por la dirección del viento. Quedó marcado la noche en que los hombres de un sindicato rival hicieron pasar un accidente por tragedia, y su padre no volvió a levantarse. Esa pérdida lo convirtió en alguien que contaba las cercas con las manos apretadas y juró que jamás dependería de los bancos de la ciudad. El rancho que heredó fue su forma de justicia privada y de mantenimiento de una memoria.
Cuando las llamas se lo arrebataron, se llevó también la última costura que lo unía al pasado. Ahora cargaba no solo el deseo de reconstruir, sino la necesidad de desenmascarar a quienes harían negocio con la sed y la codicia. Esa historia antigua empujaba su presente. Era un hombre de pocas palabras que hablaba con acciones, y cada vez que ajustaba la cela, sentía que su vida tenía el peso de un juramento sin cumplir. La noche en que acordaron caminar juntos a la ciudad fue de una tensión que olía a hierro. En un viejo establo vacío, mientras el viento traía granos de arena, Elena y Mateo intercambiaron información como quienes reparten cartas marcadas. Los diálogos fueron medidas de poder y de seducción. Mateo preguntó, ¿quién te envió? Elena respondió, alguien que paga por resultados. Él retrucó, ¿pagos con dinero o con sangre? Ella rió, un sonido que no se mezcló con la arena. Ambos. Tengo motivos para desnudar a don Álvarez. Mateo dijo, necesitaré pruebas que resistan tribunales y el juicio del pueblo. Ella sacó un sobre con cuentas y fechas. Tengo transferencias, recibos, nombres que aparecen en telegramas. Él dijo, ¿por qué me darías esto? Podrías huir a la ciudad. Ella le rozó la mano con un gesto casi involuntario. Porque no quiero huir, quiero justicia. Él repitió, ¿y si la justicia te usa y te... Deja. Ella miró al techo del establo y sostuvo la mirada. Entonces me aseguraré de que el que queda pague. Él añadió, necesitaremos aliados. Ella nombró, Padre Ignacio para distracción, Tomás el ex Pinkerton para rastrear cuentas, Rosa para información del salón, Lobo como manos cuando haga falta. Él susurró, ¿y el sheriff? Ella cerró la boca y contestó con un gesto. Sheriff Ruiz está comprado pero teme la exposición. Fueron 10 intercambios que cortaron como cuchillo y dejaron claro que la seducción era parte de la estrategia y la estrategia era parte de su cercanía. El perfume de Elena y el polvo del establo se mezclaron en un olor que era a la vez peligrosamente íntimo y estrictamente táctico. En la ciudad, la verdad tomó forma de una red de corrupción que olía a tinta fresca y a billetes guardados en cajes de madera. Don Álvarez aparecía en documentos como financiador de proyectos de agua y como propietario de varias tierras donde ahora había intereses para explotar la mina abandonada. Tomás, ex agente Pinkerton, desenrolló un viejo mapa de líneas telegráficas y señaló correspondencia interceptada. Telegramas que detallaban pagos por servicios y celebraciones pagadas al sheriff. El foro donde se reunían los hombres era la oficina del banco, un lugar de madera brillante con olor a cera y a mentiras pulidas. Elena sedujo a un cajero con palabras medidas y una sonrisa que no tocaba la emoción, mientras Mateo se movía como sombra, recogiendo firmas y sellos. A cada paso, la banda de corrupción mostró nombres, un comerciante llamado José Calderón que hacía de testaferro, una compañía de transporte que desviaba camiones de agua y un telegrama firmado por un tal señor Vega señalando entregas nocturnas. Mateo sintió la red apretarse, pero también notó que cada huella dejada por los hombres podía convertirse en evidencia escrita. Momento de tensión 1. La emboscada en el depósito olía a gasolina y a miedo. Hombres armados emergieron de la oscuridad, botas golpeando madera, voces que pedían silencio y billetes. En el primer intercambio de fuego, la noche se llenó de chispas y de un sonido que hacía latir la sangre en los oídos como tambor. Elena, con una calma letal, apuntó con una precisión que no parecía humana, y Mateo respondió moviéndose como siempre, cabeza baja y pasos calculados. Fueron 2 minutos que parecieron eternidades, con polvo en la boca y olor a metal. Cuando todo terminó, la evidencia quedó esparcida y el silencio pesó más que la victoria. Los hombres que quedaban reconocieron nombres en papeles arrancados y supieron que la guerra acababa de comenzar. La revelación del conflicto mayor llegó con la publicación de un documento en el periódico local. Un empleado arrepentido filtró contratos falsificados que ataban al banco de don Álvarez con compañías de agua que cobraban tarifas abusivas y fabricaban accidentes para absolver a inversores. La recompensa que ofrecía la prensa por información resultó ser un imán para mercenarios. Mateo y Elena supieron que aquellos que pisoteaban vidas por lucro jamás cesarían. Nombraron a más involucrados.
El señor Vega como enlace en la línea de telégrafo, José Calderón como corredor de tagos, la jueza Morales que miraba ambos lados. Mateo sintió cómo la venganza se convertía en una operación que cruzaba la ley y que exigía brutalidad medida. Sus decisiones empezaron a pesar en la conciencia como monedas mal lavadas. Momento de tensión 2. En la antigua cantina de Rosa, la conversación se volvió cuchillo. Lobo apoyó la espalda en la pared y contuvo al viejo Matías, un contador que temblaba con facturas en la mano. Los ojos de Matías eran de niño asustado. Elena habló firme, sin sonrisa, y le ofreció protección a cambio de su firma en unas declaraciones. En el cruce de sus voces se sintió la fragilidad humana ante la posibilidad de perder todo. Matías cedió. La resistencia fue breve y dejó una sensación de triunfo amargo. Cuando salieron, el aire fresco golpeó sus caras y supieron que cada nombre arrancado del silencio aumentaba la recompensa, pero también la venganza que se les venía encima. La acción escaló hacia un asalto planeado en la bodega del banco, una jugada que requería sincronía. Tomás trazó en la arena el plan. Distracción al sureste, corte de líneas telegráficas, entrada por la tienda detrás del edificio. Mateo y Elena se movieron como si fueran una sola sombra. Los sonidos eran precisos, cierre de cerrojos, respiraciones contenidas, el roce de la seda del chal de Elena contra la madera. Uno por uno, los hombres del banco fueron neutralizados y las cajas forzadas. Entre papeles y monedas apareció algo que nadie esperaba, un telegrama con el nombre del sheriff que autorizaba la quema de ciertas propiedades bajo la excusa de control de plagas. Era la prueba de que el incendio en su rancho no había sido accidente, sino un acto planeado. Momento de tensión 3. La confrontación final con don Álvarez tuvo lugar en la sala de su mansión, olor a cuero y a vino caro. Al principio hubo palabras filosas, acusaciones que parecían rompenojos. Don Álvarez sonrió con la superioridad de quien cree tener todo comprado. Mateo respondió con la calma de quien ha perdido y por eso no teme a la muerte. Elena se acercó y deslizó la carta chamuscada sobre la mesa, la prueba de transacciones y el trozo de madera del granero. Don Álvarez palideció. Los guardias dudaron. Un tiro fue un peñasco lanzado contra un cristal. Nadie salió indemne y la justicia se vistió con ropas sucias. Fue la última vez que Mateo sintió el frío del temor junto con el calor del deseo que lo había empujado a confiar en Elena. Tras la caída de los hombres de don Álvarez, la alianza entre Mateo y Elena se consolidó en una noche sin luna. Hablaron de planes a largo plazo, de dividir responsabilidades y de reconstruir. Nombraron tareas concretas. Rosa se encargaría de limpiar la reputación del pueblo. Padre Ignacio distraería a las multitudes con sermones. Tomás se quedaría para auditar las cuentas. Lobo cuidaría los caminos y Sheriff Ruiz sería expuesto públicamente. La intimidad entre ellos creció en los silencios y en los gestos de cuidado después del fuego. Compartieron la cama de una cabaña pequeña, el roce de manos que no eran solo tácticas, sino consuelo. Hicieron un juramento, reconstruir el rancho y usar lo recuperado para pagar a familias afectadas por la corrupción. No prometieron pureza moral, sino una reparación concreta. Prepararon suministros, mapas y listas de nombres. Fue un plan hecho con paciencia y con la dureza de quienes han probado la traición. Insertar ahora un llamado a los que acompañan esta historia. Si sentiste el mismo escalofrío que el protagonista cuando la carta apareció en la noche, no estás solo. Cuéntanos en los comentarios qué harías si encontraras a alguien así en medio del desierto. ¿Confiarías en esa persona para pedir verdad o te alejarías para salvar tu propia vida? Empieza tu respuesta con «yo protegería» o «yo huiría». Las mejores respuestas aparecerán en los próximos relatos y ayudarán a moldear historias futuras. Tu opinión importa porque estas tramas nacen de decisiones humanas difíciles.
Ahora volvamos a la escena, donde la venganza y la reconstrucción todavía tenían cuentas por saldar. La huida hacia el refugio fue un viaje de manos cansadas y miradas que hablaban por ellas mismas. Ocultaron cuerpos en el camino, taparon huellas con arena mojada y se movieron al ritmo de la luna. En el trayecto, una cercanía nueva se volvió inevitable. Los toques eran accidentales y luego buscados. Las noches compartidas cambiaron la forma en que cada uno respiraba. Mateo aprendió que la seducción de Elena no era solo una herramienta, sino una forma de sobrevivir. Rosa curó heridas, Padre Ignacio veló por su alma con oraciones que sonaban a negociación, y Tomás entregó documentos que cerraron casos en oficinas antiguas. Cada nombre cumplió su tarea y quedó registrado en la memoria como un actor necesario. El juicio público que siguió fue tan teatral como peligroso. Los periódicos, antes compradores del silencio, comenzaron a publicar extractos de telegramas y recibos. La recompensa anunciada por quienes querían silenciarlos se volvió en contra de los corruptos, que huyeron a refugios con nombres falsos. José Calderón fue arrestado, la jueza Morales pidió licencia y el banco fue auditado. La gente del pueblo recuperó agua y confianza a medias. Sin embargo, la sensación de reparación vino mezclada con culpa. Mateo miraba las nuevas cercas y pensaba en manos ensangrentadas que nunca serían absueltas por una ceremonia. Elena, sentada en la escalera del porche, tocó el rosario invertido y no dijo nada. Habían ganado, pero el precio de la justicia seguía manchando sus sueños. Epílogo, un mes después. Un mes más tarde, el rancho empezaba a levantar muros nuevos. Había olor a madera y a barniz fresco. Los hombres trabajaban con ritmo, reparando cercas y reconstruyendo corrales. Mateo supervisaba, con manos gastadas que agarraban clavos y que aguantaban. Actores incansables, recogían acero, y Padre Ignacio ferviente orando. Veces temblaban ante el recuerdo de la hoguera. Elena se movía entre la gente repartiendo tareas, a veces riendo con vecinos, a veces mirando al horizonte con una distancia que era miedo y deseo mezclados. La prensa anunciaba pequeños logros, el nombre de Don Álvarez aparecía en columnas de vergüenza, y Sheriff Ruiz había sido llamado a declarar. La comunidad celebró con una comida en la plaza, y aunque la alegría era real, un humo sutil en la memoria recordaba la noche en que todo cambió. La recompensa se había repartido en pequeños apoyos y en un fondo para las familias que perdieron más que una casa. Epílogo 3 meses después. A los 3 meses, la mina abandonada había sido declarada propiedad del Estado para investigación. Tomás presentó un informe detallado que explicó las conexiones entre los hombres de negocios y las líneas de comunicación que habían servido para encubrir delitos. El banco tuvo que devolver fondos a quienes habían sido estafados y abrió cuentas transparentes bajo supervisión externa. Mateo recibió una placa de reconocimiento por su papel en revelar la conspiración y rechazó la ceremonia formal con un gesto casi rudo. Prefirió una pequeña reunión en el establo, donde agradeció a quienes trabajaron a su lado sin ostentación. Elena continuó su trabajo, menos en la sombra y más como una figura que despertaba tanto recelo como admiración. Algunos la llamaban heroína, otros advertían que la justicia de ellos había sido puesta en práctica de maneras que no todas las autoridades aprobarían. Epílogo 6 meses después. 6 meses pasaron y el rancho brillaba con cercas nuevas y cultivos que empezaban a dar fruto. La reputación de Mateo se transformó en una mezcla de respeto y misterio. La gente le traía cargamentos de comida, de herramientas, de historias que contaban cómo la comunidad había sido salvada en parte por su fuerza y en parte por la audacia de quienes se infiltraron en las redes de poder. Elena se fue algunas noches y volvió otras, con mensajes que traían noticias de lugares lejanos y con cuentas que aún no cerraban. La recompensa monetaria se había usado en reparaciones y en pagar a familias que habían perdido todo, pero también quedaron sombras. Algunos hombres que habían perdido poder murmuraban venganza, y el juicio final sobre la moralidad de sus actos quedó abierto. Mateo caminaba por la veranda con el rosario invertido en la mano, y por un instante pensó en su padre. Había reconstruido su rancho y había conseguido justicia parcial, pero sabía que la línea entre justicia y crimen seguía siendo fina. Elena se apoyó a su lado y, sin promesas de santidad, murmuró:
contestó. Hicimos lo que teníamos que hacer. Él asintió y respondió con voz dura y cierta. Aprendimos a pagar el precio. En la lejanía, la mina susurró que la historia no terminaba, que la arena llevaba secretos y que la justicia siempre cobraría su tributo en nombres y en cenizas. Si te gustó esta historia, suscríbete para escuchar más. Relatos donde la verdad y el deseo colisionan en fronteras que huelen a pólvora y a flores prohibidas.